Un tercer elemento, crear e impulsar un programa de colaboración y apoyo y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Sí? Es clave que la Comisión Estatal de Derechos Humanos encuentre en las organizaciones de la sociedad civil a sus contrapartes, a los que no nada más se les dé información, sino que incluso participen de los programas de trabajo de la Comisión Estatal, ¿sí? y la monitoreen y la revisen, desde luego. Fortalecer y ampliar las redes de colaboración con organismos nacionales e internacionales de defensa y promoción de los derechos humanos. Esto es esencial también para un organismo de derechos humanos. Hay redes internacionales que están trabajando en el tema y es muy importante. Crear un programa de equidad de género, creo que es también muy importante dadas las condiciones de nuestra sociedad. Y también crear un programa de derechos de los pueblos indígenas. Somos uno de los estados con un porcentaje muy alto de población indígena, la media nacional es del 6.5, nosotros tenemos un 11% de población indígena, y no hay un problema. Hay una visitaduría en Ciudad Valles, pero es una visitaduría que trabaja a nivel amplio, pues, es decir, recibe quejas de todo tipo, ¿no? Todos los que llegan, ¿no? Entonces, creo que habría que elaborar un programa también en este terreno. En cuanto al mandato y atribuciones, que es el segundo eje de mi propuesta, pues básicamente tiene que ver con el hecho de cómo fortalecer el fortalecimiento institucional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos atraviesa por el fortalecimiento de su mandato. En tal sentido, mis propuestas son tres. Una, que es elaborar y presentar una propuesta de ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que fortalezca el carácter del mandato, la transparencia y la rendición de cuentas del organismo, adecuándola a los estándares internacionales en la materia, así como a la reforma al artículo 17 de la Constitución potosina, que se hizo en el 2007 y cuya ley no se ha adecuado, por ejemplo, todavía a esta reforma constitucional. Desde luego, solamente señalaré así rápidamente por los tiempos algunas de las cosas que la ley tendría que contemplar. Uno, criterios claros para el procedimiento de elección del titular del organismo y los consejeros, ¿no? Criterios claros, establecidos por ley, procedimientos, perfiles, ¿no? También normativas claras en materia de participación y colaboración de la sociedad civil, que son muy pocas desde la perspectiva normativa en la ley de la Comisión. Otro, incluir mandatos y atribuciones a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, como es el hecho de trabajar en los temas de derechos económicos, sociales y culturales, darle la atribución de acudir a las instancias internacionales de protección de los derechos humanos, a las instancias internacionales y regionales de los derechos humanos, recibir quejas relacionadas con órganos privados que realizan funciones públicas y normatividad muy clara respecto a la accesibilidad que el organismo debe tener de los grupos vulnerables. Son muchas cosas lo que habría que ver ahí de accesibilidad, ¿no? y muchos tipos de grupos, pero no hay normativamente hablando la obligatoriedad, desde el punto de vista de la ley, de crear estos espacios de accesibilidad o de interacción con las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Entonces, realmente son muchos los temas que hay que hacer en materia de esta renovación de la ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero están centrados en darle estándares de carácter internacional y ampliar su mandato para fortalecer el trabajo de la Comisión. El segundo eje de mandatos y atribuciones tendría que ser con la reelaboración del reglamento de la ley. El reglamento de la ley hay que adecuarlo a la realidad operativa y la gestión administrativa del organismo. Es un reglamento totote que obedece prácticamente se copió de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y es un reglamento que no responde a las realidades administrativas de la Comisión Estatal. Incluso en algunas cosas creo que obstaculiza al burocratizar algunos procedimientos. No me puedo detener ahorita en eso, pero es importante reelaborarlo. Y un tercer elemento para fortalecer el mandato y atribuciones es el más frecuente uso de algunas de las facultades y atribuciones de la Comisión que hasta el momento no son aprovechadas o no se ejercen. Hay muchas cosas que puede hacer la Comisión Estatal de Derechos Humanos y que hasta el momento no se han ejercido. Elaboración de propuestas legislativas para homologar las leyes locales, hay pocas al respecto. Aperturas de quejas de oficio, se abren pocas quejas de oficio, casi muy pocas. Apertura de quejas y elaboración de recomendaciones por casos paradigmáticos. Cuando uno compara el tipo de quejas que llegan y el tipo de recomendaciones que salen, pues no hay, a veces no cuadra, hay un determinado número de quejas por X violación de los derechos humanos y hay pocas recomendaciones que tienen que ver con eso. Entonces, evidentemente no se puede a lo mejor, solo un 4% llega a convertirse en recomendación, pero sí es importante que se hagan recomendaciones sobre casos más paradigmáticos que tienen que ver de alguna manera con la ausencia de un diagnóstico de los derechos humanos, pero bueno, es otro tema. Y la presentación de denuncias ante autoridades por los delitos de los que tenga conocimiento la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Hay muchos delitos de los que conoce la Comisión Estatal de Derechos Humanos durante la investigación de las quejas y no presenta denuncias cuando la ley se lo
se lo permite, ¿no? Entonces son cosas que habría que hacer, ¿no? Finalmente, el otro eje importante sería la transparencia y rendición de cuentas del organismo, en el cual es muy estrecha en parte por la normatividad, pero también por la práctica administrativa. Hay que mejorar sustancialmente los mecanismos de información a la ciudadanía respecto de la gestión del organismo, sobre la eficacia de sus acciones y su impacto, ¿sí? Y hay que establecer mecanismos de rendición de cuentas. Desde luego esto supone crear esos indicadores previamente, como lo decía en la primera parte, ¿no? Pero hay que mejorar sustancialmente estos mecanismos de información a la ciudadanía. Un segundo elemento, los informes anuales hay que darles una buena modificación, modificando el formato, la relevancia de la información contenida, para aportar una mayor y más confiable información cuantitativa y cualitativa, detallada y sustancial sobre el desempeño. Entonces, y claro, seguir fortaleciendo la página web, que hoy día ofrece una información mejor que los informes. Claro, los informes son estáticos, es una vez al año, es una foto de la comisión, ¿no? A lo mejor. La página web, en cambio, es algo más vivo, se obtiene un poco más de información, incluso en algunos temas. Y tercero, la implementación de una cultura organizacional abierta y transparente, que esa es la clave, creo, del asunto en materia de transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Una de apertura, ¿no? Que abra, que transparente claramente su trabajo, sus programas, sus áreas. Esto sería, pues, digamos, los tres grandes ejes del plan de trabajo que presenté ante el Congreso con ocasión de la convocatoria, y yo también me sumo a la iniciativa. Ahí está mi programa, quien quede, aquí está el programa. Entiendo que la Academia Mexicana de Derechos Humanos los va a subir a la red, pero no nomás eso de que total de ahí lo pueden agarrar, no, encantado de compartirlo y de trabajarlo, ¿no? Y de nuevo, pues, gracias por la invitación. Muchísimas gracias.